que no pueda moverse y así podamos introducir la cánula con el fármaco. Una vez estando adentro, administramos. Bueno, ahora esa es la forma en la que se da el extracto al animal, ¿no? Ellos lo hacen muy, muy fácil, pero no es tan sencillo porque a veces el animalito mueve la cabeza, pone en posición y le sangra la nariz con la fuerza que hace, es un poco delicado, pero bueno, es la forma en la que se administra el extracto, con una sondita que hay que meter directamente hasta el esófago. Entonces, hay que tener práctica, ¿no? Para no equivocarnos, porque muchas veces nos equivocamos y en lugar de meter, digamos, a esófago, estamos entrando a tráquea y se puede morir el animal. Entonces hay que tener mucho cuidado y práctica en ese entendido. Bien, vamos a ver entonces las pruebas biológicas que vamos a realizar. Vamos a compartir. Ya. Voy a comenzar, ¿se acuerdan que habíamos indicado algunas pruebas que íbamos a hacer? Voy a hablar de la prueba hipoglicemiante, voy a hablar de la prueba antiinflamatoria y de algunas pruebas, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las pruebas a nivel de tamizaje, se realizan entonces en animales de laboratorio. Las pruebas que yo les voy a explicar son pruebas que se realizan en ratas. Vamos a hablar de una prueba muy bonita, que es la prueba hipoglicemiante. Esa prueba hipoglicemiante la puedo realizar en ratas normoglicémicas y en ratas experimentalmente diabéticas, o sea, aquellas que las vamos a volver diabéticas por sustancias químicas. En las normoglicémicas, nosotros lo que hacemos es darles un nivel alto de glucosa para ver si el extracto que nosotros estamos evaluando podría tener una posible actividad hipoglicemiante, ¿no? Entonces voy a explicar primero la prueba hipoglicemiante en ratas normoglicémicas. Y vamos a ver entonces, normalmente, ¿qué se hace? Primero, yo debo utilizar ratas que tengan un peso de 160 o 180 gramos. Las debemos dejar en ayuno por un tiempo de 12 horas con agua ad libitum, es decir, con agua a gusto. Y posteriormente de esto, lo que debemos hacer es administrarles glucosa en una concentración de 2.000 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Si es una rata que pesa 200 gramos, ¿cuánto le tendríamos que dar? A ver, si es 2.000 en 1.000, en 200X. Le tendríamos que dar 400 miligramos, ¿no? 400 miligramos entonces de glucosa diluida en un poquito de agua, un ml de agua, y se le da pues a la rata, ¿no? Esto le gusta bastante, ¿sí? Como es dulce, no, con una sondita pequeña le podemos ir dando y tiene que tomar todo. Después de este tiempo, lo que debemos hacer nosotros es determinar 1 hora después, 2 horas después y 3 horas después la glicemia, es decir, a cuánto ha subido porque le hemos dado una alta concentración de glucosa. Esto es un poco para ver la curva de glucosa que va a tener la rata. Eso se hace en la primera fase. En la segunda fase la dejamos descansar, comer bien, etcétera, por 48 horas. Después de las 48 horas pasamos a hacer el ensayo en sí, ¿ya? ¿Dónde? Miren qué importante lo que les voy a decir. En todos estos ensayos tengo que utilizar mínimamente 6 ratas. El grupo, se utilizan 3 grupos, ¿ya? Pero yo voy a hablar de 2, porque el blanco es el que me sirve para los cálculos. Yo voy a utilizar el grupo blanco, el grupo problema o prueba, y es un grupo control que me sirve para comparar los datos, ¿ya? El blanco, en este caso, es el grupo de animalito donde no le voy a dar nada, o sea, le voy a simplemente, en este caso, vamos a administrarle la glucosa, pero no le voy a dar ninguna otra sustancia para que pueda, digamos, disminuir su nivel de glucosa. Solamente le voy a dar, en este caso, le daré glucosa, ¿ya? Y qué algo importante, como son pruebas experimentales, debo trabajar por lo menos con 6 ratas, ¿ya? 6 ratas para el blanco, 6 ratas para el problema y 6 ratas para el control,
¿ya? A mi grupo problema voy a pensar en darle extracto primero, ¿ya? Y después de media hora o una hora le voy a dar la glucosa. ¿Ya? El grupo control le voy a dar un medicamento conocido y luego le voy a dar glucosa, o sea, un medicamento que sabemos que tiene actividad de hipoglicemia, ¿ya? Pero a mí me interesa más el blanco, porque con el blanco voy a hacer mis cálculos, ¿ok? Entonces, hagan de cuenta que tenemos 6 animales, 6, 6, 6, 6. Ahora, al primero, entonces, vamos a proceder todos de la misma manera. Ayuno 12 horas, agua ad libitum, vamos a determinar es la glucosa basal. Ustedes me dirán, ¿cómo determinamos la glucosa basal? Doctora, no nos ha explicado. Lo que hacemos es utilizar los glucómetros que utilizan, ¿no es cierto?, los diabéticos normalmente para medir su glicemia. Entonces, se utiliza la colita del ratón, se hace un pequeño corte en la cola del ratón, y utilizamos la tercera gota, colocamos en la cinta reactiva y leemos en el glucómetro la concentración de glucosa. Esto es bonito porque no, claro que le duele un poco al realizar el corte, ¿no? Pero es de muy fácil determinación, no necesitamos mucha sangre, solamente necesitamos una gota para cada lectura. Entonces, es la forma en la que vamos a determinar, la glicemia. Bueno, después le vamos a dar al grupo blanco, le voy a dar solo glucosa. ¿Ya? Al grupo problema le administraré extracto. Para comenzar, 500 miligramos por kilogramo de peso. Si mi rata pesa 200, le tengo que dar 100 miligramos. ¿Cómo? Diluido en solución fisiológica, lo puedo hacer una suspensión, pero no en alcohol, ¿ya? En solución fisiológica, en un agar diluido, puedo darle de esa manera. ¿Cómo? Como hemos visto en el video. Voy a utilizar una sonda. Miren, aquí está un poco borrosa la imagen, que es de una tesis, donde le estamos dando entonces a la ratita, se le está dando por una sonda directamente metiendo esófago, se le está dando entonces el extracto en la concentración de 500 miligramos por kilogramo de peso. Hay que hacerlo rápido para que no sufra, ¿no? Porque imagínense con un tubo adentro la boca es totalmente incómodo también para el animal. Bueno, entonces al grupo, ahora, le doy el extracto por la sonda orogástrica, espero una media hora y recién la glucosa. Yo quiero preguntarles, ¿por qué creen que debemos esperar esa media hora para poder administrar la glucosa luego, ¿no? Los 2.000 miligramos por kilogramo de peso. ¿Por qué no le doy inmediatamente? ¿A qué creen que tenemos que esperar? Sí o sí, les voy a decir, ¿no? De media hora a una hora, pero debemos esperar. ¿Por qué debemos esperar? Para que el extracto haga su efecto, doctora. Perfecto, muy bien, porque necesitamos que los principios activos del extracto se absorban en el organismo, ¿no? Se absorban, haga su efecto, como dice su compañera, deben absorberse, por eso se dé ese tiempo, ¿ok? Muy bien, entonces, miren, una vez que hemos administrado el extracto, la glucosa, etcétera, vamos a ir realizando una hora después, 2 horas después, hasta las 3 horas, o un poco más, depende, vamos a ir determinando la glicemia. ¿Dónde? En la cola del ratón, utilizando una cinta reactiva y un glucómetro. Y voy anotando los datos, ¿no? Entonces necesito para esto, entonces una vez que hemos tenemos los datos, pues de la glicemia, vamos a proceder a utilizar una fórmula. Yo voy a calcular la actividad hipoglicemiante con la siguiente fórmula, ¿no? Actividad hipoglicemiante, concentración promedio de la glucosa en el grupo blanco, menos concentración promedio de la glucosa en el grupo prueba o problema, sobre concentración de la glucosa en el grupo blanco por 100. Para esto, como les decía, trabajamos con 6 animales. Para nuestro ejemplo, solamente les estoy dando datos de 3 animales, para el ejemplo, ¿ok? Supongamos, la rata 1 me da 150 a la primera hora, la rata 2 me da 200 y la rata 3 me da 180 miligramos por decilitro de glucosa. Ya saco promedio, porque yo necesito promedio. El grupo prueba o problema
La rata 1 me da 90 miligramos por decilitro, la rata 2 120 y la rata 3 100. Entonces, mi promedio es 103,3 miligramos de glucosa por decilitro. Ahora, una vez que tengo mis promedios, lo único que hacemos es, lo único que yo voy a hacer entonces es aplicar la fórmula. 176.6 menos 103.3 sobre 176,6% nos va a dar una actividad hipoglicemiante de 41,5%. Supongamos que significa que a la primera hora el extracto ha inhibido ha presentado una actividad hipoglicemiante, ha disminuido el nivel de glucosa en relación al blanco en un 41,5%, ¿no? Ese sería este resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo... Ah, no, esto es el otro. Bueno, eso después vamos a ver en otro ejemplo con las ratas diabéticas, ¿ok? Bueno, entonces quiere decir que estoy ante un extracto que me presenta una actividad hipoglicemiante de 41,5%. Esta es una prueba sencilla que se puede hacer, pero les diré que más importante es hacer la prueba en las ratas experimentalmente diabéticas. Son aquellos que son, pues, aquellas se puede comparar por las personas, digamos, que no producen insulina, ¿no? Entonces, lo que hacemos con esta técnica de prueba en ratas experimentalmente diabéticas, lo que hacemos es, a través de compuestos químicos, vamos a destruir las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, de tal manera que estas ratas pierden la capacidad de producir insulina, ¿okay? ¿Qué compuestos químicos se utiliza para esto? Se utiliza aloxano en una concentración de 100 miligramos por kilogramo de peso, o streptozotocina en una concentración de 200 miligramos por kilogramo de peso. Aquí se debe colocar una inyección intraperitoneal, ¿ya? Donde es bastante complicado poner inyección intraperitoneal, puesto que la rata se ubica más o menos a nivel de la ingle, pero pues hay que volcarla a la rata, que los órganos se muevan, y de tal manera cuando se coloca la inyección intraperitoneal, evitar dañar alguno de los órganos, ¿ya? Y lo que hacemos nosotros a este grupo, para saber que la rata está diabética, más o menos a las 48 horas ya deberíamos tener valores altos. Por ejemplo, 250, 300 miligramos por decilitro de glucosa en una rata. Normalmente la rata tiene 60 miligramos de glucosa por decilitro. Entonces debemos ver que esté en unos 250, 300. Si está así, la rata ya está diabética. Puedo comenzar mi ensayo. Otra vez voy a obtener entonces el grupo blanco, ¿no es cierto?, de 6 ratas, el grupo prueba, y puedo tener mi grupo control, donde yo le puedo dar un medicamento, ¿no? Supongamos metformina, puedo dar a la ratita, le puedo dar metformina como mi grupo control. Entonces, nuevamente, a la rata, así como está delicada, ¿no es cierto?, y con diabetes, lo que hacemos es dejarla en ayuno 12 horas y después de las 12 horas hacemos el ensayo. Al grupo blanco no le voy a dar nada, porque ya la rata está diabética. Al grupo problema le voy a dar el extracto. Al grupo problema le doy el extracto. Y al grupo control le voy a dar el medicamento de acción conocida, ¿ya? A las 6 ratas, a las 6 extractos. Una hora después, podemos hacerlo, si quieren, 3 horas después, 5 horas, cada 2 horas podemos hacer, ¿no? Bueno, también puede ser cada hora, depende de mí, cómo yo diseñe mi experimento, ¿ok? Yo lo hago 1, 3, 5 para no hacerla sufrir tanto a la rata, ¿no? Porque cada vez hay que quitar la costrita de la cola, apretar nuevamente la cola para obtener la sangre. Y pues vamos a ir determinando la glucosa. Y nuevamente trabajamos con promedios de mi grupo blanco, del grupo problema y el grupo también control, que me va a servir para ver cuán efectivo es mi extracto, mi sustancia que estoy evaluando. Entonces, aquí tengo los datos. Miren,
El blanco, la rata 1 tendrá 300 miligramos de glucosa por decilitro, la rata 2 250 y la rata 3 260. En mi grupo prueba tendré 150, 120, 170, ¿no? Aquí el promedio era 270 de las 3 ratas. Aquí la prueba tendríamos 146.6. Lo que hago es aplicar nuevamente la misma fórmula. Concentración promedio de glucosa del grupo blanco menos concentración de glucosa del grupo prueba sobre concentración de glucosa del blanco por 100. Reemplazamos los datos. 270 menos 146.6 por 100 sobre 270. Me da entonces una actividad de 45,7. ¿Qué significa? Que mi estrato en ratas experimentalmente diabéticas está presentando una actividad hipoglicemiante de un 45,7%. Es interesante, no está mal, ¿no? Sería interesante. A ver, tienen que ir copiando los ejercicios, porque creo que no están las diapositivas que les he pasado. Y creo que había alguien que quería preguntar algo. A ver, vamos a responder. A ver, un segundito. Creo que alguien levantó la mano. No, no había nadie que me quería preguntar. Me parece que alguien quería preguntar. Como estoy con la pantalla total, no veo si alguien tiene preguntas. Bueno, continuemos entonces, ¿no? Ahí tendríamos el resultado, ¿no? Como habíamos indicado, entonces tenemos un resultado de 45.7. Ahora, yo voy a trabajar con control más en este ejemplo, ¿ya? Entonces tengo los datos del control, datos para el control. El blanco me da, dice otra vez la rata 1, 300, 250 y 360. Mantenemos, porque es el mismo grupo blanco, ¿no? El control es con el medicamento, digamos, de referencia utilizado. Y tengo los datos de 150 para la rata 1, 100 para la rata 2 y 170 para la rata 3. Mi promedio me dice 140 miligramos por decilitro. Aquí debería poner control. Aquí sí. ¿Ya? Entonces, la actividad hipoglicemiante, la concentración de la glucosa del blanco menos la concentración de la glucosa en el control sobre concentración de glucosa en el blanco por 100. ¿No? 270 menos 140 sobre 270 por 100 nos da 48%. Ustedes me dirán, doctora, ¿para qué nos sirve ese dato? ¿No? ¿Para qué creen que nos sirva? Les pregunto, ¿para qué creen que nos sirva? Para comparar, doctora. Exacto, nos sirve para comparar. Muy bien, para comparar. Entonces, si yo tengo que mi control es 48% y mi prueba, el extracto o la sustancia que estoy evaluando me da 45,7, ¿a qué conclusión podría llegar? ¿A que el medicamento es efectivo, doctora? ¿Por qué sería efectivo? Porque está a menos de 48, doctora. Ya, pero ¿qué más? ¿Cuál es mejor, el control o es mejor el extracto? ¿El extracto, doctora? El extracto me da 45,7 de actividad y el control 48. ¿Cuál es mejor? En control. El control. Ya, muy bien. ¿Pero para qué me serviría? Para ver la acción del medicamento. Ya, entonces, miren, yo digo, el control 48 tiene actividad y mi planta, el control es un poco mejor. Pero, ¿qué yo puedo concluir con esto? 45.7
está un poco más bajo que el control, pero, digamos, estaría cerca al control. Entonces, no es mala actividad. Es decir, nosotros hemos encontrado 45,7, un valor cercano al medicamento de referencia. Lo que podemos concluir que el extracto que estamos evaluando tiene una actividad similar al control. ¿Ya? Para eso es el control, ¿sí? Para ver cuán efectivo es nuestro producto. Porque si yo tendría 45,7 y el control me da 90% de actividad hipoglicemiante, estaría muy lejos, ¿no? No es tan bueno porque el medicamento baja un 90% de actividad hipoglicemiante y mi planta solo un 45%, la mitad. No sería tan efectivo. Pero cuando está en un valor cercano, nos sirve para concluir de que tenemos buena actividad, ¿ok? Para eso sirve. Bueno, en la prueba antiinflamatoria, nosotros vamos a utilizar el modelo de la inflamación aguda, ¿ya? En el modelo de la inflamación aguda, lo que se hace es provocar una inflamación aguda en la pata de la rata, ¿no? Una inflamación muy aguda en la pata de la rata. Pues es una inflamación localizada, ¿ok? Entonces se utiliza el modelo de inflamación aguda produciendo un edema plantar por carragenina. ¿Y qué es la carragenina? La carragenina es un mucopolisacárido, ¿sí? Es un mucopolisacárido, esperen un segundito, por favor, que lo que pasa es que ya, bueno. Ya, les decía, este mucopolisacárido es una sustancia que se obtiene de una alga que se llama Chondrus crispus, que lo que hace es producir la inflamación, una inflamación aguda porque produce la liberación de bradiquininas, serotoninas, prostaglandinas, etcétera, ¿no? Va a producir una inflamación aguda. ¿Qué ocurre cuando se inflama, por ejemplo, la mano? Se hincha, ¿no? Entonces, en este caso, va a producir un hinchazón en la pata de la rata. Se coloca la carragenina en la aponeurosis plantar, en la parte media de la pata, ¿no? Hay que colocar la inyección de carragenina e inmediatamente la pata se va a hinchar. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a, el extracto que vamos a utilizar, podemos comenzar con 500 miligramos por kilogramo de peso hasta 1000 miligramos por kilogramo de peso. No más, no se recomienda un valor más alto, ¿no? Entonces, miren, nuevamente tenemos el grupo blanco. Voy a cambiar de... El grupo blanco y el grupo problema. Al grupo blanco solo le voy a provocar la inflamación aguda, ¿ya? Es decir, le voy a colocar carragenina. Al grupo problema o prueba, primero extracto, a los 30 minutos le vamos a inyectar carragenina. ¿Dónde? En la pata de la rata. Mira, así se hincha la patita, aumenta de volumen, se vuelve roja, ¿no? La patita de la rata no puede ni pisar de dolor que tiene con la inflamación. Entonces, lo que nosotros vamos a medir es el volumen de la pata de la rata. Cuanto más inflamada, más volumen ocupa, ¿ya? Y si nuestro extracto tiene actividad antiinflamatoria, va a evitar el hinchazón de la pata o va a evitar por lo menos un poco que se hinche la pata. ¿Qué es lo que medimos entonces? El volumen de la pata de la rata. ¿Cómo se mide? Por desplazamiento de agua, ¿no? Si nosotros introducimos la pata de la rata a un recipiente graduado y desplaza 3 mililitros de agua, quiere decir que su volumen va a ser los 3 mililitros. Entonces se mide por desplazamiento, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste? Les decía, siempre con
un grupo de 6 ratas para el blanco, 6 para el estrato. Dejamos a la rata con agua ad libitum, por 12 horas, siempre dejando 12 horas en ayuna, con agua a gusto, y después al grupo blanco ponemos carragenina, al grupo problema primero damos estrato, ¿cómo? Como ustedes ya saben, con una sonda orogástrica en una concentración de 500 miligramos por kilogramo de peso, y después de una hora podemos determinar nosotros el volumen de la pata de la rata. Siempre debo controlar, pero miren, aquí no solamente es ver la pata inflamada, sino necesito la pata normal. A veces puedo utilizar la pata izquierda como valor normal y la pata derecha, donde hemos inyectado como, digamos, la pata inflamada. Entonces, necesito ambos datos, ¿ya? Tanto del blanco como del problema. Igualmente voy a hacerlo a la primera hora, a la segunda, a la tercera hora, etc. Voy a medir el volumen de la pata de la rata en un equipo que se llama pletismómetro de agua, ¿ya? En un equipo que se llama este es uno casero que nosotros habíamos hecho, ¿no? Es sencillo, pero ahora hay unos que son digitales, ¿no? Mire, aquí estamos introduciendo, quiero que vean acá, la pata de la rata en una cubeta de agua, ¿no? Entonces, donde directamente va a desplazar un volumen de agua que el equipo me va a dar la lectura, me va a permitir leer. Aquí es bien sencillito, aquí lo que hacía era subir aquí el nivel de agua, y en la bureta yo podía calcular exactamente qué tamaño, qué volumen había desplazado de agua, ¿no? Entonces, la pata de la ratita se pone así roja, miren, muy hinchada, roja, hinchada, etcétera, y por lo tanto al hincharse pues va a aumentar de volumen. Entonces yo necesito tener el volumen normal de la otra pata y el volumen de la pata hinchada. Ahora, ¿cómo se hace el trabajo? A ver, aquí continuamos con esta explicación antes de ver la fórmula. El volumen de la pata es medido antes y después de la inyección de carragenina, ¿sí? En un pletismómetro de agua, ¿no? Entonces, el volumen normal antes de ponerle carragenina, o también yo puedo leer la otra pata. Cualquiera de los dos me va a dar un buen dato. Un segundito, por favor, ya sé quién es. Bien, ese equipo que utilizamos se llama pletismómetro de agua. Bien, entonces el porcentaje de inhibición de la reacción inflamatoria se calcula 1 hora, 2, 3, 5, 7 después de la inyección de la carragenina. Y aquí tenemos esos equipos que son bien modernos, digitales, ¿no es cierto?, que nos van a permitir medir el volumen de la pata de la rata. Para esto, ya la fórmula es un poco diferente. Como les decía, el porcentaje de la actividad antiinflamatoria voy a medir calculando el volumen promedio de la pata, digamos, inflamada, ¿no es cierto?, menos el volumen de la pata normal, que la puedo medir antes del ensayo o puedo medir en otra pata, que igual son promedios. Todo esto entre paréntesis, menos el volumen promedio, digamos, de donde hemos administrado estrato, la rata que hemos administrado estrato y que además le hemos puesto carragenina, menos el volumen normal, de la promedio siempre, sobre, repetimos estos datos, volumen del blanco menos el volumen de la pata normal por 100. ¿No? Supongamos que el promedio del blanco de la pata muy hinchadita nos va a dar 8.
el volumen de la pata normal 3, ¿no? Todo esto entre paréntesis menos el volumen del problema, que es donde al grupo de la rata que le hemos dado extracto, supongamos que 6, menos el volumen normal 3, sobre volumen del blanco menos el volumen normal, 8 menos 3 por 100. Entonces, haciendo los cálculos, ¿verdad? Voy a tener un 40% de actividad antiinflamatoria a la primera hora. ¿Ya? Y repito este dato, ¿no? Voy a repetir, otra vez voy a medir el volumen de la pata de la rata a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas y supongamos a las 7 horas. ¿Ya? ¿Por qué voy a ir midiendo? Porque voy a buscar el momento en el cual, ¿sí?, vamos a tener una mayor actividad. Supongamos que a la primera hora ya tengo un 40% de actividad antiinflamatoria. A la segunda hora tengo 50%. A la tercera 60%. Pero a la cuarta hora de pronto ya me da 55%. A la séptima hora 50%. ¿Sí? En lugar de subir, está comenzando a bajar la actividad antiinflamatoria. Entonces, llegaríamos a una conclusión, ¿verdad? Yo les preguntaría, ¿a qué hora, después de administrar la carragenina o el extracto, tenemos la mayor actividad antiinflamatoria? A las 3 horas, doctora. A las 3 horas, correcto, a las 3 horas, ¿no? Entonces podemos decir, la mejor actividad que ha presentado este extracto es 3 horas después del producto, digamos, inflamatorio, ¿no? 3 horas después. Y eso es muy bueno. Entonces, qué bien. Entonces sabemos que el efecto máximo va a ser 3 horas después. ¿Tiene actividad antiinflamatoria? Sí, tiene, ¿no? Y el mejor efecto lo va a demostrar 3 horas después. Entonces, por eso se hace hora por hora, para poder comparar, para sacar mejores conclusiones, etcétera, ¿no? Es la forma en la entonces que se puede trabajar con los, que se puede trabajar en la prueba antiinflamatoria, ¿no? A ver, nos falta todavía ver la actividad analgésica. Todavía no voy a pasar, les quiero explicar algo. Vamos a quedar aquí en lo que viene a ser nuestro avance. Y vamos a pasar a una ronda de preguntas, por favor. Quiero decirles algo, chicos. La siguiente semana estoy de viaje, ¿no? Estamos viajando para hacer un convenio juntamente con las autoridades de la universidad, con el señor rector y con un investigador de tecnología. Entonces, no voy a estar la siguiente semana en la facultad. Nuestras clases presenciales conmigo de la parte práctica vamos a comenzar la subsiguiente semana, ¿ok? La subsiguiente semana. No, pero ustedes pasan pues todos con Max, ¿no? Sí, con el doctor Max. No, él los va a organizar, no hay problema. Pero en la parte teórica, no estaríamos pasando teoría la siguiente semana. Eso quiero avisarles, ¿ok? Bueno, voy a esperar algunas preguntas que tengan.